En este tercer video para los polinomios de Taylor vamos a presentar los dos últimos resultados teóricos asociados principalmente al residuo y a una caracterización que tienen los polinomios de Taylor, pensando para recordar cómo habíamos empezado este desarrollo. Habíamos empezado el desarrollo proponiendo construir los polinomios de tal manera que se cumplan la condición de que la función evaluada, la derivada késima de la función evaluada en el centro debería coincidir con la derivada késima del polinomio que estamos construyendo, también evaluado en A, considerando los valores de k desde 0 hasta n, recordando que en el caso de k igual a 0, decíamos derivada ceroésima, significaría que no está derivándose la situación, la función. Este fue el criterio que decidimos, con el que decidimos comenzar a armar los polinomios de Taylor. Y vimos que no era un mal criterio porque bajo condiciones bastante aceptables de la función, en el caso, en el primer resultado respecto al residuo, pudimos ver que si las derivadas n más unésima eran continuas en un intervalo, el residuo podía escribirse en forma de integral y en el caso de la forma de Lagrange, podíamos asegurarlo tan solo con la existencia de la derivada de n más unésima sin necesidad de la continuidad. En este caso lo que vamos a mostrar es que, además de ser buena la forma en que decidimos, es mejor desde el punto de vista de que el residuo, además de tender a cero porque sí, por sí solo, o sea, sin dividirlo por nada, además tiende a cero cuando lo dividimos por potencias de hasta x menos a hasta n, también tiende a cero. Es una muy buena aproximación, son aproximaciones del orden, lo que uno dice, de x menos a la misma potencia n que estamos armando el polinomio. Lo que sí vamos a pedir a la función es la condición que las n más 1 derivadas de la función sean continuas en el intervalo en el que estamos trabajando y bueno, vamos a tomar una en el intervalo en el cual va a ser el centro del polinomio. Esta condición quizás es muy exagerada, hay chances de relajarla un poco, pero a los efectos prácticos, en principio, para simplificar la demostración, que en caso contrario sería un poco más engorrosa, y además considerando que la mayoría de las funciones con las que estamos trabajando cumplen, que sus derivadas son continuas y que además las podemos ir derivando tantas veces como querramos, entonces a los efectos prácticos es como que no estamos perdiendo muchas funciones en nuestro universo. Lo que sí lo comentamos, lo mencionamos, es que esta condición se puede relajar a la situación de que la función tenga n derivadas, sea n veces derivable. O sea, aquí estamos pidiendo una derivada más a la vez que esa derivada sea continua. Fijémonos para el caso n igual a 1. Para el caso n igual a 1, estaríamos considerando, bajo el supuesto del enunciado del teorema, una función cuya primera derivada sea continua
Y lo que quisiéramos concluir es que el límite, cuando x tiende a A, de f de x menos el polinomio de orden 0 de la función, que es f de A, el polinomio constante f de A, dividido x menos a la 0, que vale 1. Entonces queremos concluir que esto va a valer 0, lo cual se satisface simplemente con la condición de que f sea continua. Entonces, vemos de alguna manera que para este caso particular, n igual a 0, la condición de n más 1, o sea, la primera derivada continua es un poco exagerada con respecto a lo que se quiere concluir. Así que lo mencionamos para, hacerlo notar. También el caso de n igual a 1 es un poco también más paradigmático. Para el caso n igual a 1, lo que estaríamos pidiendo es que lo que quisiéramos es que el límite cuando x tiende a de f de x menos el polinomio de orden 1, que es f de a menos f' de a por x menos a sobre x menos a la 1, y que ese cociente, así expresado, se puede separar menos la derivada en a, la constante, porque en este caso, en esta fracción, cuando separamos en dos fracciones, la segunda fracción se simplifica el factor común. Entonces, este límite, bajo la condición de que la función tenga derivada, tenga una primer derivada, este límite va a valer 0 porque es la resta de la derivada de la función evaluada. Entonces, bueno, es un comentario respecto de que estas condiciones que vamos a pedir para demostrarlo es un poco más exagerado de lo que se necesita realmente. Para hacer la demostración, entonces, vamos a considerar la función que tiene n más 1 derivadas continuas en el intervalo y que eso nos permite entonces escribir el residuo de la función del polinomio en su forma de Lagrange. O sea, no necesitamos la continuidad de la derivada n más unésima, pero sí su existencia, y en esas condiciones podíamos afirmar que el residuo tenía forma de la forma de Lagrange con la derivada n más unésima evaluada en un valor de c que va a estar comprendido entre x y a. Ahora, la continuidad de la derivada n más unésima en todo el intervalo, y considerando que x se acerca a A, nos garantiza que podemos encontrar un pequeño intervalo alrededor del número a en el que la derivada n más unésima esté acotada. O sea, vamos a poder afirmar que para todos los valores de c cercanos al número a, el valor absoluto de la derivada n más unésima sea menor que una constante m, que sea independiente de m, y por lo tanto cuando armamos el cociente del residuo dividido x menos a la n, queda el producto de un factor, que es el que se simplifica, queda una potencia arriba al elevado a la 1, un factor que tiende a 0 por un factor que está acotado, el límite
vale cero. Eh, una observación que, bueno, mm, más allá de que la conclusión es que el residuo de orden n más unésimo sobre x menos a la n tiende a cero, cuando x tiende a a, se puede afirmar lo mismo para cualquier valor de k, cualquier potencia k entre 0 y n, simplemente porque eh, el cociente x menos a elevado a la k se puede escribir como a la n por, acá iría n menos k, siendo que k es menor o igual que n, este factor o es 1 o tiende a cero, o sea, está acotado, o es igual a 1 en el caso que n sea igual a m, n sea igual a k, perdón, o es mayor o igual que cero y por lo tanto es un factor que está en el numerador, de manera que esto, sabiendo que tiende a cero, y esto o tiende a cero o vale 1, también va a tender a cero cuando x tienda a. Esta propiedad del límite para el residuo cocientado con la potencia enésima de x menos a es una propiedad característica del polinomio de Taylor tal como lo hemos armado, en el sentido que para una función, de nuevo también, considerando que esta condición puede relajarse, eh, el polinomio de Taylor de orden n es el único polinomio de Taylor, polinomio de grado menor o igual que n que cumple 2. O sea que eh, si hay un polinomio cualquiera de grado menor o igual que n que cumpla el límite tal como está planteado en la tesis del teorema, entonces ese polinomio tiene que ser el polinomio de Taylor. Bien, sería, pensemos en la demostración, si, si q de x fuera un polinomio de grado menor o igual que n, que cumple 2, o sea, tal que el límite cuando x tiende a de f de x menos q de x sobre x menos a la n vale 0. Lo que hacemos es que, bueno, está bien, este polinomio q lo cumple, también sabemos que el polinomio de Taylor lo cumple,
Bueno, esta es la conclusión del primer teorema que vimos, y por lo tanto puedo restar los límites y, dado que existen, puedo afirmar que el límite cuando x tiende a de eh, el polinomio de Taylor menos el polinomio q sobre x menos a la n vale 0. Sí, las f se simplifican. Bien, entonces acá tenemos dos polinomios, ambos polinomios de grado menor o igual que n, eh, que al dividirlos por la potencia x menos a la n, el límite tiende a 0. ¿Cómo concluir que en realidad P y Q deben ser iguales? Pensémoslo intuitivamente, sería algo así como si P y Q no fueran iguales, eh, habría alguna potencia del polinomio que está arriba que tendría coeficiente distinto de 0, pero con una multiplicado por una potencia x menos a elevado a algo más chico que n, o a lo sumo igual a n, de modo que cuando lo dividamos por x menos a la n, eh, el límite o va a tender a una constante diferente de 0 o no va a existir porque queda un comportamiento asintótico. Eh, Bien, pensemos eso entonces. Si, si P fuera diferente de Q, quiere decir que P menos Q es diferente de 0. O sea, como polinomios es diferente del 0, entonces alguno de sus coeficientes vale 0, pero no vamos a considerar los coeficientes usuales, sino vamos a considerar los coeficientes cuando los desarrollamos como potencias de x menos a la n. ¿Qué quiero decir? Bueno, los polinomios son derivables tantas veces como querramos, entonces se pueden escribir eh, como su propio polinomio escrito de la forma a sub k por x menos a la k para k desde 0 hasta n, no necesariamente pensando que la sub n es distinto de 0, eh, pero a lo sumo tiene hasta el término a sub n. De modo que alguno de estos a sub k debe ser distinto de 0. Si todos estos a sub k fueran iguales a 0, entonces tendríamos los que queremos. Alguno es distinto de 0, tomemos el primero de ellos. O sea, nosotros los numeramos, tenemos el a sub 0, el a sub 1, el a sub 2, el a sub k, el a sub n. Bueno, alguno de ellos es distinto de 0. Bueno, tomemos el primero contando de izquierda a derecha. Consideremos a sub k 0 como el primer término, el primer coeficiente distinto de 0. Entonces, esta expresión queda sumada desde k sub 0 hasta n,
a sub k, x menos a la k. Si consideramos ahora la observación que hicimos hace un rato, dado que el cociente de la resta de los polinomios con x menos a la n vale 0, también va a valer 0 si dividimos por x menos a elevado a algo un poco más pequeño, en particular cuando lo elevamos a la k sub 0. El límite, cuando x tiende a, este límite debería valer 0. Sin embargo, eh, haciendo simplificaciones correspondientes, eh, el primer término de esta sumatoria es a sub k sub 0, multiplicado por x menos a la 0, y luego hay una sumatoria que empieza en el siguiente término, termina en n, tiene unos coeficientes, pero con la certeza de que todas estas potencias son mayores o iguales que 1, y por lo tanto, cuando x tiende a, esta sumatoria, independientemente de los valores a sub k, tiende a 0. Entonces, este límite vale a sub k sub 0. Y eso es contradictorio si habíamos supuesto que la sub k sub 0 era diferente de 0, lo cual llega a un absurdo. El absurdo provino de pensar que había alguno que era distinto de 0 y por lo tanto no, efectivamente son todos iguales a 0 y por lo tanto P y Q son iguales.